Mi hermana vendió la casa de nuestra abuela y dijo: «Nunca recibirás un centavo de este dinero». Me sentí indignado al descubrir un nuevo testamento que cambió todo. Mi hermana vendió en secreto la casa de mi abuela y con una sonrisa arrogante me dijo: «Nunca verás ni un centavo de ese dinero». Me rompió el corazón. Pero entonces el nuevo dueño me llamó. «Creo que deberías venir». Encontré algo en el ático que lo cambia todo. Cuando mi hermana lo vio, se quedó en shock. Juro que nunca la había odiado tanto como en ese momento. Estábamos en la vieja sala de estar de mi abuela, con esos pisos de madera que siempre crujían y las paredes aún cubiertas con ese horrible papel tapiz verde que nunca quiso cambiar en 50 años. La casa olía igual que siempre, a libros viejos y lavanda. Ese lugar había sido mi refugio mientras crecía, pero ahora ya no nos pertenecía. «La vendí», dijo Claire, cruzando los brazos y levantando la barbilla, como si me desafiara a reaccionar. La miré sin entender del todo. «¿Qué quieres decir con que la vendiste?». Suspiró exageradamente, como si fuera obvio. «La casa de la abuela se fue. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «No puedes hacer esto». Acordamos que lo resolveríamos juntos. Claire sonrió con esa expresión de autosuficiencia que siempre ponía cuando sabía que me estaba lastimando. «Tú asumiste que lo haríamos juntos, pero la abuela me dejó como albacea del testamento y decidí venderla». Se inclinó un poco hacia mí y con una voz llena de falsa simpatía dijo: «Y por cierto, no vas a ver ni un solo peso de ese dinero». Juro por Dios que en ese momento quise golpearla. Para ella era solo una propiedad más, pero para mí era nuestra historia, nuestra infancia. Era el lugar donde pasábamos los veranos horneando galletas en la pequeña cocina mientras la abuela nos contaba historias de su juventud. Fue donde me refugié cuando no tenía a dónde ir después de mi divorcio. Era el único lugar en el mundo donde me había sentido seguro. Y lo vendió, sin siquiera decirme. Apreté los puños, tratando de controlar mi voz. «¿Por qué harías esto?». Claire encogió de hombros. «Era un viejo estorbo, y necesito el dinero. Así de simple, no podía creerlo». «¿Necesitas el dinero?». Puso los ojos en blanco. «Por favor, no actúes sorprendido. Sabes que la abuela siempre me quiso más. Quería que yo tuviera una mejor vida». Sonrió. Y juro que quise borrar esa expresión de su cara. «Nunca verás ni un peso de este dinero». Me di la vuelta y salí. Si me quedaba un segundo más, iba a decir algo de lo que después me arrepentiría. Durante las siguientes semanas intenté seguir adelante. Me repetí que era solo una casa, solo paredes y un techo. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía quitarme de encima la sensación de traición. Apenas hablaba con Claire. No es que le importara, estaba demasiado ocupada gastando su dinero, publicando fotos de compras y vacaciones como si no hubiera destrozado a nuestra familia. Entonces, una noche, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me dijo que lo hiciera. «Hola». «Hola, ¿este es mi nombre?». «Sí». «¿Quién habla?». «Me llamo Mark. Acabo de comprar la casa de tu abuela». Sentí un nudo en la garganta. «Oh». Mark dudó un momento antes de hablar. «Mira, sé que esto es un poco raro, pero encontré algo en el ático y creo que deberías venir». Fruncí el ceño. «¿Qué es?». Hubo un silencio. Luego, Mark dijo algo que me puso la piel de gallina. «Creo que lo cambia todo». Ni lo pensé. En cuestión de minutos ya estaba en mi coche. Apenas recuerdo el camino. Manejé con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos y mi corazón latía como loco. Cuando me detuve frente a la casa de mi abuela, me di cuenta de que ya no se sentía como un hogar. Las luces del Porsche estaban encendidas, pero las ventanas eran pura oscuridad. Se sentía vacío. Mark, un hombre alto de unos 40 años con una gorra de béisbol vieja, me esperaba en la entrada. Me saludó con la cabeza y luego me hizo un gesto para que lo siguiera dentro. «No estaba seguro de si debía llamarte», dijo mientras caminábamos por el pasillo. «Pero una vez que lo encontré, supe que querrías verlo». «¿Encontraste qué?». No respondió. En su lugar, me guió hasta la escalera que llevaba al ático. La escalera desplegable crujió bajo nuestro peso mientras subíamos. El ático olía a polvo y tomillo. Estaba lleno de cajas y muebles viejos apilados hasta el techo. Mark caminó hasta la esquina más alejada, donde había un baúl cubierto por una manta vieja y rota. La tapa ya estaba abierta. Adentro, envuelto en capas de tela amarillenta, había un sobre grueso y pesado. Mark me lo entregó. «Adelante». Respiré hondo y lo abrí. Adentro había una pila de papeles, viejos y amarillentos por el tiempo. Mis dedos temblaban cuando los saqué con cuidado, sintiendo el crujido del papel seco bajo mis manos. Algo en mi estómago se revolvió antes incluso de leer una sola palabra, como si mi cuerpo ya supiera lo que estaba por venir. En cuanto comencé a leer, se me heló la sangre. Era otro testamento, uno diferente. No era el mismo documento que mi hermana había usado para vender la casa de nuestra abuela. No, este estaba fechado 2 años después. Y este me lo dejaba todo a mí. Mis ojos recorrieron las líneas una y otra vez, mi cerebro negándose a procesar lo que estaba viendo. Mis manos sudaban. El papel se sentía pegajoso contra mis dedos. Esto no puede ser real», susurré.
mi voz apenas más fuerte que el sonido de mi respiración entrecortada. Mark, que había estado en silencio junto a mí, se cruzó de brazos y soltó un suspiro. Yo pensé lo mismo, pero un amigo mío es abogado y lo revisó. Dice que parece legítimo. Mi mente iba a 1000 por hora. Esto no tenía sentido. ¿Cómo pudo este testamento estar escondido aquí todo este tiempo? Y entonces lo entendí. Claire. Ella había sido quien revisó los papeles de la abuela después de su fallecimiento, la que manejó todo el papeleo legal, la que insistió en encargarse de todo, porque era demasiado para mí en ese momento, porque quería ayudar. Debió haber encontrado este testamento y lo escondió. Sabía que la abuela había cambiado de opinión, que me había dejado todo a mí, y en lugar de decírmelo, lo enterró. Me mintió. Vendió la casa sin que yo supiera nada. El estómago se me revolvió con una náusea caliente, una mezcla de rabia, traición y algo más que no podía definir. Mark debió notar mi expresión porque se aclaró la garganta. Mira, no sé toda la historia, pero si este testamento es real, lo que hizo es fraude. Tragué en seco. Mi garganta ardía. Sí, logré decir, con la voz apenas por encima de un susurro. No dormí esa noche. Pasé horas leyendo el testamento una y otra vez, como si la tinta pudiera cambiar de un momento a otro, como si el documento pudiera evaporarse ante mis ojos. Tomé fotos, muchas fotos, enviándoselas a un amigo abogado junto con mensajes llenos de confusión y rabia. Me llamó a las 6 de la mañana. Esto es real, dijo sin rodeos. Su voz sonaba tensa, grave. Esto es muy real. Y si tu hermana lo sabía y aún así vendió la casa, está en serios problemas. Apenas escuché el resto de lo que dijo. Mis manos ya estaban marcando el número de Claire. Sonó una vez, 2 veces, 3. Respondió al cuarto timbre, su voz aturdida y molesta. ¿Qué quieres? Mi mano apretó el teléfono con fuerza. ¿Lo sabías? Mi voz estaba demasiado tranquila. Se quedó callada un segundo y luego soltó una risa burlona. ¿Saber qué? El verdadero testamento de la abuela. Silencio. Luego, una risa nerviosa. No tengo idea de lo que estás hablando. Cerré los ojos. Me mentiste, dije con la voz temblando de ira contenida. Encontraste el testamento real, ¿no es así? Y en lugar de decírmelo, lo escondiste. Vendiste la casa y te quedaste con todo el dinero sabiendo que no era tuyo. Más silencio. Luego, dijo algo que me hizo hervir la sangre. Pruébalo, colgué. Porque estaba a punto de hacer exactamente eso. No me molesté en discutir con Claire. No tenía que hacerlo. En cambio, fui directo con mi abogado. En cuanto vio el testamento, abrió los ojos de par en par. Esto lo cambia todo, dijo, dejando el documento sobre su escritorio con un golpe sordo. Si tu hermana sabía de esto, cometió fraude. Esa casa no era suya para vender. Era tuya. No perdió tiempo en presentar el caso. Una demanda contra Claire. Una moción para revertir la venta de la casa. Una reclamación por cada centavo que había robado. Sabía que Claire no lo iba a tomar bien. Pero ni siquiera yo estaba preparado para lo que pasó después. En cuanto recibió los papeles legales, explotó. Me llamó gritando. «¡No tienes derecho!». Me reí. No pude evitarlo. «Yo no tengo derecho», respondí, con una calma que la enfureció aún más. «Me robaste. Me mentiste. Y ahora vas a pagar por ello». Colgó. Los días pasaron, luego, las semanas, y entonces cayó la verdadera bomba. Mi abogado investigó más a fondo. Lo que encontró fue peor de lo que imaginé. Claire no solo había escondido un testamento, había hecho algo mucho peor. Había falsificado uno, falsificó la firma, falsificó los testigos, falsificó todo lo que usó para vender la casa. Todo era una mentira. Y ahora no solo enfrentaba una demanda, enfrentaba la cárcel. Nunca olvidaré el momento en que Claire se dio cuenta de que había terminado. Estábamos en la oficina del abogado. Se sentó frente a mí, pálida, temblando, agarrando los brazos de su silla con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la madera. Mi abogado expuso la evidencia, el testamento real, la falsificación, la prueba del fraude. Luego se inclinó hacia adelante y con voz calmada le dijo: «Tienes 2 opciones, devolver todo o ir a la cárcel». Claire me miró, abriendo y cerrando la boca como si quisiera discutir, pero entonces vio mi cara y supo que había perdido. Su cuerpo se desplomó, sus manos temblaron. Se quedó ahí, hundida en la silla, porque por primera vez en su vida se dio cuenta de que no se iba a salir con la suya. Claire devolvió el dinero que le quedaba. No tenía elección. La casa, los tribunales revirtieron la venta. Mark, el comprador, en realidad estaba feliz con eso. No quería verse envuelto en un caso de fraude. Y yo recuperé la casa de mi abuela. Claire lo perdió todo. Su reputación, su dinero, su libertad. Porque al final el karma siempre cobra sus deudas. Y me aseguré de que pagara cada centavo. Pensé que todo había terminado. Pensé que Claire había aprendido la lección, que por fin enfrentaría las consecuencias de lo que hizo, pero me equivoqué, porque 3 meses después recibí una llamada de mi abogado. Lo que me dijo cambió todo. «Oye», dijo con voz tensa, «tenemos un problema». Me enderecé en mi silla de golpe. «¿Y ahora qué?», suspiró. «Claire no ha terminado de joderte». Apreté la mandíbula. «¿Qué hizo ahora?».
Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Un mal presentimiento se arrastró por mi columna vertebral. Revisamos sus finanzas y resulta que movió todo el dinero antes de que llegara la orden judicial. Se me cayó el estómago. ¿Qué? Lo transfirió todo a una cuenta en el extranjero y luego afirmó que estaba en quiebra. Sentí un calor furioso subir por mi cuello. Era imposible. Sabía que Claire era manipuladora. Pero esto era un nivel de descaro completamente nuevo. ¿Cómo diablos no lo vimos venir? Porque lo hizo antes de que pudieras siquiera reaccionar. Había devuelto parte del dinero, pero solo lo suficiente para que pareciera que estaba cooperando. El resto lo escondió. El resto lo escondió. Era un robo descarado, una última estafa, pero esta vez no iba a dejar que se saliera con la suya. No. Esta vez iba a asegurarse de que no tuviera escapatoria. Me reuní con mi abogado al día siguiente y trazamos un plan. Porque si algo sabía sobre Claire, era que era arrogante. Siempre pensaba que era más lista que todos los demás. Se salía con la suya no porque fuera un genio, sino porque la gente la subestimaba o simplemente no quería lidiar con ella. Pero yo ya no era esa persona. Si quería atraparla tenía que hacerme el tonto, así que la llamé. «Oye», dije forzando mi voz para que sonara derrotada. «¿Podemos vernos?» Se rió. De verdad se rió. ¿Ahora te sientes generoso? ¿Qué? ¿Echas de menos discutir conmigo? Nah. Es una lástima que te hayas llevado tu dinero. Ya terminamos. Apreté los dientes, pero me aseguré de que no se notara en mi tono. Por favor, hablemos. Hubo una pausa. Podía imaginarla inclinando la cabeza, evaluando la situación. Luego suspiró dramáticamente. Está bien, pero no esperes que desperdicie mi tiempo. Sonreí para mis adentros. Oye, dijo con voz tensa. Tenemos un problema. Me enderecé en mi silla de golpe. ¿Y ahora qué? Suspiró. Claire no ha terminado de joderte. Apreté la mandíbula. ¿Qué hizo ahora? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Un mal presentimiento se arrastró por mi columna vertebral. Revisamos sus finanzas y resulta que movió todo el dinero antes de que llegara la orden judicial. Se me cayó el estómago. ¿Qué? Lo transfirió todo a una cuenta en el extranjero y luego afirmó que estaba en quiebra. Sentí un calor furioso subir por mi cuello. Era imposible. Sabía que Claire era manipuladora, pero esto era un nivel de descaro completamente nuevo. ¿Cómo diablos no lo vimos venir? Porque lo hizo antes de que pudiera siquiera reaccionar. Había devuelto parte del dinero, pero solo lo suficiente para que pareciera que estaba cooperando. El resto lo escondió. El resto lo escondió. Era un robo descarado, una última estafa. Pero esta vez no iba a dejar que se saliera con la suya. No. Esta vez iba a asegurarse de que no tuviera escapatoria. Me reuní con mi abogado al día siguiente y trazamos un plan. Porque si algo sabía sobre Claire, era que era arrogante. Siempre pensaba que era más lista que todos los demás. Se salía con la suya no porque fuera un genio, sino porque la gente la subestimaba o simplemente no quería lidiar con ella. Pero yo ya no era esa persona. Si quería atraparla tenía que hacerme el tonto, así que la llamé. «Oye», dije forzando mi voz para que sonara derrotada. «¿Podemos vernos?» Se rió. De verdad se rió. ¿Ahora te sientes generoso? ¿Qué? ¿Echas de menos discutir conmigo? Nah. Es una lástima que te hayas llevado tu dinero. Ya terminamos. Apreté los dientes, pero me aseguré de que no se notara en mi tono. Por favor, hablemos. Hubo una pausa. Podía imaginarla inclinando la cabeza, evaluando la situación. Luego suspiró dramáticamente. Está bien, pero no esperes que desperdicie mi tiempo. Sonreí para mis adentros. Lo que no sabía era que estaba a punto de desperdiciar el suyo. Nos encontramos en un pequeño café del centro. Claire llegó con gafas de sol de diseñador y un bolso nuevo, comprado con dinero robado. Se veía como siempre, confiada, intocable. Se sentó frente a mí con una sonrisa burlona. «¿Entonces qué quieres?» Hice mi mejor esfuerzo para parecer resignado. «Solo... no quiero pelear más. Todo este asunto de la corte ha sido agotador». Bebió un sorbo de café, satisfecha consigo misma. «Bueno, eso pasa cuando arrastras a la familia a batallas legales. Casi me ahogo con mi bebida. ¿En serio estaba actuando como la víctima?» Me tragué mi ira y forcé una sonrisa. «Mira, solo quería saber cómo lo hiciste». Levantó una ceja. «¿Hacer qué?» Me incliné un poco hacia adelante. «Vamos, sé que todavía tienes el dinero, siempre fuiste la inteligente. Solo quiero entender cómo lo lograste». Me estudió por un momento, probablemente tratando de decidir si hablaba en serio. Luego se rió. Y me contó todo. Resumió de cómo había transferido el dinero antes de que los tribunales pudieran congelar sus cuentas, de cómo usó el nombre de un amigo para la transferencia offshore, de cómo dejó lo suficiente en su cuenta principal para que pareciera que estaba cumpliendo. Lo contó todo, pensando que estaba a salvo, pensando que yo era demasiado tonto para contraatacar. Lo que no sabía es que yo estaba grabando todo. Envié la grabación directamente a mi abogado. 2 semanas después, Claire estaba esposada.
fraude, lavado de dinero, desacato al tribunal. No solo perdió el dinero, perdió su libertad. Había estafado a una persona de más, y esta vez no había escapatoria. El tribunal confiscó todo lo que poseía. Su casa se fue, su auto embargado, su dinero escondido, rastreado y confiscado. Lloró en la corte, rogó clemencia. Al juez no le importó ni un carajo. ¿No mostraste remordimiento?, le dijo. ¿Robaste a tu propia familia? Mentiste, y ahora pagarás el precio. Claire fue sentenciada a 5 años de prisión. ¿Y yo? Yo salí de esa sala sintiéndome más ligero que en años, porque finalmente Claire no tenía nada más que robar, y yo tenía todo lo que necesitaba, justicia. Pero después de todo lo que me hizo pasar, quería asegurarme de que nunca tuviera una forma de regresar arrastrándose. Claire siempre encontraba la manera de caer de pie. Incluso en prisión lo sabía. Encontraría alguna pobre alma para manipular. Pero esta vez me aseguraría de que se quedara abajo. Claire tenía una última red de seguridad, su amiga Amanda. Amanda fue quien la ayudó a esconder el dinero robado. Era quien tenía su nombre en las cuentas offshore. Era quien Claire confiaba para mover los fondos mientras esquivaba los tribunales. Sabía que si no se ocupaban de Amanda, Claire todavía tendría dinero esperándola cuando saliera. Así que hice lo que Claire nunca vio venir. También derribé a Amanda. Avisé a la policía sobre su participación. Les di todo. Registros bancarios, recibos de transacciones, incluso mensajes entre Claire y Amanda tramando su pequeño plan. No pasó mucho tiempo antes de que arrestaran a Amanda. Y en cuanto enfrentó los cargos, se derrumbó como una baraja de cartas barata. Delató a Claire aún más de lo que esperaba. Le contó a la policía sobre otras estafas, préstamos falsos, deudas impagas, incluso un esquema de inversión fraudulento que Claire dirigió hace años. Resultó que Claire tenía muchos más esqueletos en su armario de los que pensaba. Su sentencia de 5 años se duplicó. Claire no saldría pronto. El último clavo en el ataúd. Con Claire y Amanda pudriéndose tras las rejas, me aseguré de que no le quedara nada. No tenía dinero. El tribunal se lo confiscó todo. No tenía aliados. Amanda se volvió contra ella y cada amigo que tuvo desapareció en el momento en que dejó de ser útil. No tenía hogar. Su apartamento se fue con sus deudas. Incluso si salía antes, no tenía dónde ir.